nos encontramos en el Archivo Histórico Municipal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? El archivo municipal inicialmente es el sótano, es una sala bastante grande en la que está todo el archivo municipal del municipio, para la redundancia, del ayuntamiento, y están todos los documentos desde 1609 hasta la actualidad. Una sección concreta de ese archivo es el archivo municipal, el archivo histórico municipal. Es una parte concreta, que ahora veremos, en la que se encuentran todos los documentos que hemos considerado como un archivo aparte, que es el denominado histórico, que va desde 1609 hasta 1978. Pues vamos a verlo. Vamos. Estamos dentro del archivo y nos gustaría saber qué es esto que vemos aquí. Pues esta parte, dentro del archivo municipal, como decía, esta es la parte del archivo histórico. Toda esta pared entera, toda esta parte de estanterías, es lo que consideramos histórico. Concretamente, hay dos zonas, esta pared de estanterías y una estantería en otro lado, que veremos ahora, cuya diferencia entre las dos es que esta parte, todo lo que veis aquí, que habrá alrededor de unos 300.000 documentos fácilmente, están todavía sin catalogar y sin digitalizar. Están revisados, se sabe lo que hay, más o menos, están organizados más o menos por series, por tema, por cronología, pero aún no se ha abordado, ni se han conservado, ni nada de nada. Bueno, pues vamos a ver lo que hay catalogado. Vamos al catalogado, eso es. Todo esto lo que tenemos aquí digitalizado. Sí, toda esta parte, este armario, son los dos primeros subfondos que se hicieron del archivo, que ya están catalogados y digitalizados. La parte que veis aquí abajo es la parte del subfondo antiguo, es decir, todo lo que hay desde 1609 a 1935, y la parte de arriba es el subfondo de la Guerra Civil, que es lo que está todo entre el año 36 y 39. ¿Y qué es lo más interesante que has encontrado en este fondo? En el subfondo antiguo hay muchas cosas muy interesantes, porque además tened en cuenta que tenemos información de todos los ámbitos que gobernaban el día a día de la sociedad de Manzanares el Real, desde actas y libros de sesiones en los que nos hablan de todo lo que pasaba en el ayuntamiento, como el periodo, por ejemplo, Primo de Rivera, que es un periodo bastante importante, y han aparecido muchos elementos de publicación, de propaganda de la época, de elementos y firmas de actas que ya se hacían precisamente aquí, bajo ese gobierno, de cultura de patrimonio, sobre seguridad, sobre la iglesia, boletines, ordenación del territorio, que además es el más grande, porque ahí está ganadería, aguas, abastecimientos, urbanismo. O sea, ahí... ¿Y el más antiguo cuál es? 1609. 1609. Que es sobre limitaciones de tierras. ¿Podemos verlo? Sí. ¿Este es el documento más antiguo que tenemos? Sí. Es un documento que versa sobre los pleitos que tuvieron los diferentes ayuntamientos y concejos de la Sierra, de los diferentes municipios de la Sierra, con Manzanares el Real. Eran litigios y pleitos que había sobre la limitación de las tierras y hasta dónde llegaban los términos de uno y los términos de otro. ¿Y cuándo empieza? Lo más antiguo que tenemos de él, el comienzo del libro en sí, es de 1609. Es verdad que desde el principio, además, nos habla de pleitos por lo menos desde 1582. Lo que pasa es que no están reflejados en este libro. No sabemos si a lo mejor sí que estaban aquí y al ser muy anterior se han perdido esas páginas, o se reflejó en otro libro, o bueno, pues no sabemos. Entonces la antigüedad sería ya de 1582. Sí, en realidad la antigüedad de todo este pleito, todo este problema viene desde 1582, sí. Y de hecho este libro va hasta 1812. O sea, por eso tiene muchas diferencias en las letras, porque de hecho no tiene nada que ver esta letra, por ejemplo, que es del siglo XVII prácticamente, a esta. Claro, pero estamos hablando del siglo XIX. Sí, sí. O sea, es el mismo pleito que se va quedando registrado durante diferentes años a lo largo de los siglos. ¿Esto que tenemos aquí, nos puedes explicar qué es? Sí, es el escáner de luz fría. Son escáneres muy específicos que sirven para poder escanear, valga la redundancia, y poder digitalizar documentos históricos sin que sufran ningún daño con la luz. La luz, al ser caliente, en principio, si pensamos en los escáneres que tenemos de toda la vida, de impresoras grandes, lo que hacen es dar un fogonazo de luz caliente, que en el caso de textos antiguos ya no solo al papel, sino a las tintas las pueden dañar muchísimo. Entonces este tipo de escáneres lo que hacen es que, además de permitirte que el texto esté mucho más cómodo, no lo tengas que forzar, no tengas que apretarlo debajo de una plataforma para que coja la imagen, directamente desde arriba sacan la imagen y la luz que tienen es luz fría, por lo que tanto que nunca lo va a dañar y va a permitir que el texto se mantenga perfectamente. Y una vez que está escaneado, ¿qué haces con ello? En el momento que está escaneado, directamente lo que se hace es se mete en la base de datos
con su signatura, para que se sepa exactamente que si yo quiero buscar un libro, un legajo, un folio que versa sobre ganadería, por ejemplo, y tiene la asignatura tal, directamente busco en las imágenes esa asignatura para que la gente pueda verlo directamente digitalizado y no tenga que usar el original. De esta forma lo que hacemos es garantizar que los originales quedan conservados y no se destrozan con el paso del tiempo ni con el paso del uso. ¿Y el problema más gordo que encuentras cuando trabajas con un escáner cuál es? ¿Con el escáner o con los libros? No, con el escáner. Pues que no es lo suficientemente grande muchas veces. Muchas veces no es lo suficientemente grande. Pero no, problemas con el escáner la verdad que no, funcionan muy bien. Además puedes adaptar la calidad de la imagen como quieras. La idea es que cuanto más píxeles tenga, mayor calidad tiene y por lo tanto más puedes ampliar la imagen y sea más clara. Eso hace que la gente que tenga dificultad en la lectura o que tenga que llevar gafas y sea muy difícil la lectura de textos antiguos, puedas ampliar de tal forma que sea muchísimo más cómodo y lo todo. Con un libro no será lo mismo un libro muy gordo que un libro muy fino. Con los libros finos, por ejemplo, en este caso, es un libro muy fino y no te da problemas. Le puedes poner directamente en plano, tiene muy pocas páginas y directamente la costura no está forzada y no le pasa nada. Pero si fuera un volumen muy grueso, claro, las costuras están muy forzadas porque tienen que sostener muchísimo papel. Entonces lo que se hace directamente se abre, se puede abrir la plataforma perfectamente y una de dos, o lo dejas caer, que lo puedes dejar caer así, para que las solapas no caigan de golpe y fuercen la costura interior, o directamente, si no se puede abrir ni siquiera de esta forma, pues pones la plataforma de tal manera que tenga soporte, no fuerce ninguna de las solapas y el escáner lo que hace es que corrige la imagen solo y la pone plana de forma automática. Entonces te permite que no tengas que forzarlo para que se pueda leer bien y se pueda ver de forma plana. Lo tenemos claro ya. Bueno, pues este es el Archivo Histórico Municipal de Manzanares el Real y tenemos que dar gracias a Morgana por este trabajo y que esto esté abierto al público. Gracias a vosotros que os interesáis por ello, que es lo importante. Muchas gracias. Es en el siglo XIX, en 1866, cuando las instituciones crean todo lo que es la documentación. Y sorprende que hasta hoy, en Manzanares el Real, siglo XXI, o sea, 2 siglos después, podamos acceder a este archivo. Y accedemos a un archivo histórico. En Costa, como os decía, desde 2017 estoy haciendo el proyecto, pues en cosa de año y medio, 2 años, lo que llevo solo catalogado y digitalizado alrededor de 38.000 documentos. Suena mucho, pero yo lo pienso en 400.000 y evidentemente los son como... Ojalá también. Entonces, bueno, aquí tenéis todo esto, ¿no? Toda esta parte que estáis viendo aquí es la parte no catalogada ni digitalizada. Lo único que está catalogado y digitalizado está allí, que es lo que voy a abrir ahora y lo vais a ver, ¿vale? Es lo único. Todo lo demás, esto está, a ver, si está revisado, lo he revisado, sé lo que hay, está relativamente separado cronológicamente, por... Pero ya, mira, aquí nadie sabe lo que he metido todavía en realidad, ¿no? Lo que ¿El primer documento de cuándo es? 1609. El archivo no ha estado aquí eternamente, o sea, está bajado aquí en el año 99, más o menos, 2000. Este archivo realmente estaba arreglado en el secretario. Conclusión, como tenía 2 plantas en el antiguo ayuntamiento, ¿sabéis? En vez de la tercera no existía, eran solo 2 plantas. Estaba en la planta primera, por 2 veces el ayuntamiento tuvo goteras y se inundó. Por 2 veces esto pasó por agua. Y por lo tanto se ha perdido mucha documentación, que es normal, son vicisitudes de lo que perece. Vamos a ver. No es el único archivo en el mundo que le ha pasado esto. ¿Vale? Es un plano vertical, ¿vale? ¿Por qué no lo suelen hacer? Porque si os dais cuenta, para poder colgarlos, tiene que llevar esto. Una carpeta colgante, ¿no? Esto es una cinta, es una cincha de plástico, pero que se pega con pegamento doble cara. Mal. Ah, claro. Mal. Te cargas el documento. Mal. Cualquier adhesivo, que no sea con más acuosa, a cualquier documento, mal. Fatal. Entonces, bueno, este ya estaba en uso, se ha recuperado, además es que no me cabe en un reloj, o sí lo tengo que usar. El 99% de todos estos planos ya llevaban esto, y aunque debería haberlo quitado y haberlo puesto en otro soporte, os digo la verdad, no me ha dado la gana.
En el sentido de, bueno, la cinta doble cara está en zona donde no hay texto, es un plano enorme, tiene unos márgenes gigantescos, no me daña nada de la información que tiene, lo meten en vertical y no tenemos espacio. Es decir, he optado por mantenerlos como están. Organizarlos, ordenarlos, estirarlos, porque muchos estaban hechos un guiñapo, pero por lo menos que se mantengan rectos en su sitio, que les va a venir mejor, aunque tengan un cacho de pegamento impuesto. Que no me ¿Pero de qué son esos planos, Morana? Los planos de ¿Qué? esto. ¿Qué pasa? ¿Que ¿De qué es? Estos, hay de todo. Todo de referencia a Manzanares, o planos urbanísticos, planos de ingeniería, planos técnicos, planos de arquitectura, planos de canalizaciones. Tenemos planos hechos de forma, os lo voy a decir, con vapores de amoníaco, que es como se hacía en los años 40. Hay de todo, hay de todo. Y bueno, sobre todo tenemos desde los años 40, sobre todo, sí, desde el año 30 y algo tenemos algún, y luego ya de golpe todo para acá. Ahí tenemos cientos de todos los Pues podría hacer también una carpeta, ¿no? Y pegar la carpeta, ¿no? Y mantener el documento ahí entre una carpeta como esas las que tenemos. Claro, haciendo esas, pero es que eso están en carpetas porque no caben en ningún planero. No existe planero tan grande para eso. Por eso están en carpetas. No existen, no hay. Porque el que no es estrecho, aunque sea estrecho, a lo mejor mide 2 metros de largo. Uy, perdón. Mide 2 metros de largo y no puedo doblar. Tengo que hacer una carpeta de 2 metros de largo y no hay más. Y ya está. Por eso tienen esos tamaños tan exagerados. Que es así. Y Pero lo suyo es mantenerlos lo que estén más cómodos y más sano posible para el documento. ya has dicho que los más antiguos, los planos más antiguos son de los años 40, de los 30, años 40. Sí, 30, 40. O sea que no hay planos, digamos, por ejemplo, de la fábrica de papel o... No hay nada de eso. De eso no hay nada. ¿Y De los de el cartografía uso son de esos planos de 2 metros? O sea, ¿cuál era su ubicación natural? ¿Estaban puestos en la pared como cuadros o...? No, no tiene por qué. Yo de hecho los encontré enrollados dentro de un cesto de mimbre. Con eso te lo digo todo. Muchos de ellos, a ver, Pero digamos el uso práctico de un plano de 2 metros. el kit de la cosa es que yo cuando los he sacado, no la mayoría, pero un alto porcentaje de ellos es verdad que estaban escritos encima, o sea, se habían usado. Ha sido material de uso. Es un planito bonito como hacemos hoy en día de hoy, no, mira, a mí no me toques, no. Eran papeles, pues eran enormes porque necesitaban espacio para que saliera todo el plano urbanístico, lo que Y luego sea. lo enrollaban Lo enrollaban y entonces, apañado. claro, Pero eran elementos de trabajo. De hecho están escritos, están tachados, no sé qué, puesto en rotulador, o sea, están escritos, están usados. De Pero son trabajar. relativamente modernos, has dicho, de los años 40... 40, 50, sí, pero aún así están también trabajados, o sea, que no están, o sea, no están de tal, ¿no? Claro. Y has dicho que el primer documento era de 1600, Voy a por él. 9. 1609. Aquí está, aquí os lo enseño. Preparad las manos. Os voy a obligar a trocearlo. Pero os paséis las paginillas. Sin guantes, Sí, os permito sin guantes. Os permito sin guantes. Pues esto es un privilegio. Por eso me da rabia, leche, no pasa nada porque una vez en vuestro día lo toqueteéis, no va a pasar nada, la cantidad de gente ha tocado esto ya. Claro. Y el agua que ha pasado encima, que no pasa nada, por favor, no pasa nada. Entonces, aquí lo tenéis. 1609, pero nos hace referencias a litigios entre municipios desde por lo menos 1582 y probablemente de muy anterior, ¿vale? Piel de cabra, magnífica y estupendérrimamente pulida y trabajada, porque si veis en el roto, fijaos lo fina que la deja. Es exageradísimo, esto no es nada habitual. ¿Vale? Piel de cabra, maravilloso de la muerte y se empieza a utilizar por lo menos desde 1609 y va hasta 1812. ¿Vale? Es un litigio entre territorios de nuestra zona, pero no es un litigio que es uno, se copa el libro y no, es un litigio que dura X tiempo en ese año. Año siguiente vuelve a haber movida, pues vuelven a cogerlo para escribir, es como un diario solo de ese litigio de forma constante durante los años. Y empezaríamos en 1609, como digo, hasta 1812. ¿Por qué os hago hincapié en esto? Un litigio de 2 siglos. No, y de más, y de 300. ¿Eh? Creo que son tiene de más. lindes, problemas de tierra. Lindes entre los municipios de alrededor, sí. Lindes entre los municipios. A ver, ¿puedes tocarme? Sí, sí, claro. No, es que quiero que lo toquéis ahora y que le paséis las paginitas. Madre mía. Que ya está bien, está aquí. Esto es taquigrafía Cagaos de del siglo miedo. XVII. Esto se llama grafía procesal. La letra procesal, como su bien nombre indica, es para procesos. ¿Vale? Judiciales o no, pero para procesos. La letra procesal es la que se utilizaba para eso y os digo por qué, es algo muy concreto. No existe gente que sepa escribir ni leer, evidentemente,
Y los escribanos son gente que estudian exclusivamente para saber escribir y leer. Y no existe en los ayuntamientos, en los concejos y tal. O sea, no es como ahora que en todo ayuntamiento hay un secretario. No, eso no existe. Digamos que es una escuela de escribanos, hay una central y se mandan los escribanos allá donde se requieran. ¿Vale? Esos escribanos cobran por trabajo realizado y específicamente por número de páginas escritas. El truco del almendruco. Exacto. Los notarios cobran por páginas. Ahí tenéis el previo, El previo está en los escribanos del procesal. Ahí lo tenéis, el previo. Pero claro, esto era como rellenar páginas, ¿no? Ah, lo ves. Una palabra por renglón. Sí, no, en muchos casos sí, ¿eh? Literal, no es coña. O sea, más de un caso es una palabra por renglón. Y ahí lo llevas. Venga. Entonces, claro, ahí veis el proceso de esa letra fantástica que para lo que es. Para cobrar. Claro. Para hacer Aparte que se hace ilegible. ¿Por qué también es ilegible? Primero también por la velocidad en la que tienen que escribir, ¿eh? Las cosas como son, tienen que ir a hipervelocidad. Mira, por ejemplo, aquí tienes cantidad. Cantidad dicha, 2 palabras, venga. Cantidad dicha, 2 palabras. En un solo renglón, aquí arriba. Que lo veáis, para que lo sepáis. Primero, evidentemente, es por la enorme velocidad a la que tienen que escribir, evidentemente. Pero después es porque, claro, si lo haces ilegible, eres imprescindible. Ya, claro. Clink, clink. ¿No? Caja de nuevo. Claro, claro. ¿Sabes? ¡Hala! Todo el mundo. Cómo mola. Pasan las paginitas, no pasa nada. ¿Y este papel qué es? Es muy interesante. Por eso quiero que lo toquéis. Este papel es el típico Súper fino papel. también, ¿no? Es muy fino para la época y para el uso que se le estaba dando. Hay otros que son muchísimo más gruesos. Tócalo, por favor. Sí. Para las páginas, la pieza así, que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y este libro se fue construyendo conforme iban pasando las páginas o era un libro en el que estaba en blanco y se escribía encima? En principio, cuando son libros de diferentes años, lo que se hace realmente luego es recopilar toda esa información y crear un libro con eso para que no se pierda. O sea, que estas hojas estaban sueltas y luego las encuadernaban. Eso. Es un papel, ahora lo paso, es un papel, aunque esté bastante fino, pero es muy rudo. Tiene una enorme cantidad de tela. No es como el celulosa, tendría bien poquita. ¿Esto Tiene está hecho mucha con tela? Sí, el papel antiguo se hace con restos de trapos, que es lo que hacía la fábrica de papel aquí, de hecho. Bueno, eso con era- restos de trapos. Claro. así es ¿Y como este se papel hacía. estaba hecho aquí? No, este No, papel porque no. la fábrica de papel es más moderno. Este ¿no? libro es de 1609, es posterior y se cierra en 1911. Lo que pasa es que además la fábrica de papel estaba destinada sobre todo para hacer papel para los boletines del Estado y los periódicos estatales de época de Isabel II. Entonces no sé, en el hipotético caso que hubiese estado abierta, no sé si realmente ese papel hubiese destinado para uso Es de 1800 y pico municipal, cuando lo abren. ¿sabes? Más que solo para estatal, no lo sé. Qué chulo. Entonces la fábrica de papel era de papel continuo, Sí, eso es. pero era lleno Dedicada de para el boletín de trapos. Estado. Ajá. No es que esté fuera de trapos, es que es la única forma que se conocía hacer Sí, papel. pero en Pues se aquella hacía. época no se hacía ya Sí, hoja de madera. con resto de celulosa, pero sobre Mm. todo con trapo, una enorme cantidad de trapo que lo que le daba consistencia. Claro, Y el claro. trapo era algodón y lino, o algodón, lino y lana, ¿no? Lana, ¿no? Lo que pillaron. Lo que pillaron. Es que tiene un pulido increíble, ¿eh? Esta la han trabajado que da gusto. ¿Se tiene alguna prueba negativa de los clásicos ratones de biblioteca? ¿De los documentos? ¿De los que se los comen o de los que son como yo? Que no salimos de la biblioteca. No, de los que Buah. se los comen. Se los comen. A verlos, haylos en las bibliotecas, aquí no. Aquí, por suerte, pues por a lo mejor el lugar en el que está, en su momento probablemente los tuvieran. Yo no he encontrado nada, ni una caquilla de nada, ni nada de nada, ni un mordisquito de nada. ¿Y otros parásitos, otros Sí. insectos? Sí, eso sí he encontrado. Sí he encontrado los filocomedores de papel que les encanta, pero mordisquitos muy pequeñitos. Por suerte no ha habido una enorme pérdida de papel ni nada. Hay cositas muy pequeñitas que no, como que no les ha dado tiempo. ¿Y hacéis algún tratamiento preventivo, fumigáis o hacéis cosas o no? No se puede hacer eso en un papel. No, pero en la Sí. habitación me refiero. en la- Esto va directo todo a mi despacho. Esto. Pues me voy a fumigar en mi despacho. Lo que haya en tu despacho. está. No, a ver, todo lo que tenga que ver aquí está más muerto que muerto. Lo único es que cuando veo que hay una enorme cantidad de mohos o de hongos, que además se ve, porque se ve un riel negro, pero como de 1 milímetro de grosor encima del papel, parece que no, pero Virgen, es tela, ¿eh?
¿Sabéis? Un riel raro y dices, ay, la Virgen. Los guantes ya estaban, pero pongo mascarilla, pongo gafas y digo, venga. Entonces aireo, abro ventanucos a tope, bueno, hay sistema de extracción, paso hasta las ventanas y en seco, lo voy limpiando en seco. Despacito, para que no haga y se va volando. Todas las esporas. ¿Has notado algún tipo de alergia cuando mueve las hojas? No, para nada. Oye, de la tinta no has comentado nada. Pues tintas que ya conocemos, supongo. A ver, dependiendo de lo que se escriba, de la época, la tinta va a ser... siempre son tintas vegetales, basadas en el carbón, basadas en el hierro. Tienen mucho componente rojizo, es muy curioso, aunque sean negras. De hecho, cambian un poquito de color, ¿no? En función sí, pero es según la mezcla que hagan en ese momento, no tiene ninguna otra razón. Les da igual, la mezcla es la mezcla y son todo tintas que se hacen artesanales. Nunca, ninguna va a ser igual que la otra. Nunca. Se acaba una, pues tiro de este bote ahora, que me la han hicieron hace no sé cuántos días. Y entonces, más claro, más oscuro. Claro. Se acabó. O sea, eso no tiene mayor... ¿El escribano hacía sus tintas o...? Sí, ellos saben hacer sus tintas, sí. Uy, ¿esto cómo está? Madre mía. Sí. Pues está bien, ¿eh? Esto os lo quiero enseñar para que veáis lo bonito que es, básicamente. Es muy bonito. En el encuadernado en cabra también, con el cosido, es precioso. Este es de 1716. También habla de limitaciones de tierras, por ejemplo. Para que veáis. Está bien esto. Este es más moderno. Por eso, por ejemplo, ya no vemos esa letra procesal infernal, saca cuartos. Aquí tenéis otro ejemplo. Y os quiero enseñar lo que os decía, ¿no? De la problemática real de lo que implica la no conservación, que caiga humedad o agua o tal y quede destrozado y bueno. Aquí tenéis un ejemplo que luego arriba cuando os enseño lo del escaneado vais a ver por qué la utilidad también del escáner, ¿no? Aquí tenemos estos 1869, son planitos de delimitaciones de terrenos. Como veis en este caso lo que suelen hacer es coserlo, ¿vale? Un cosidito, con la agujita de toda la vida, ¿vale? Se cose y ya está, son como pequeños legajos de una delimitación de tierras concreta, entonces, haciendo por legajitos, ¿vale? Entonces yo cuando me encuentro esto, en este caso si veis, todo esto implica agua, ¿vale? Esto sí o sí es agua. Evidentemente implica que si yo tiro de aquí, vamos mal, así que mucho cuidado, pues sucesivamente, todo con mucho cuidado, ¿vale? Claro, porque además las páginas estarían pegadas, ¿no? Entre otras cosas, es que si yo tengo aquí las piezas hasta de depilar, las tengo ahí para tener cuidado y para abrir, de verdad, con especificidad. Aparte de eso, claro, cuando yo me encuentro esto, que además todavía retiene cierta humedad, se nota el tacto, todavía en el olor retiene cierta humedad, lo que no puedo permitir es que las páginas sigan en contacto entre sí. Porque tengo una más seca que la otra, la que está menos seca le va a pasar nuevamente humedad a la que ya está seca. Y sucesivamente, y sucesivamente. Entonces directamente se acabó. Papel secante en medio y punto. Entonces en muchos casos, como veis, papel en medio, papel en medio, papel en medio, ¿vale? Hasta que llegamos, por ejemplo, a un meollo, ¿vale? De la cuestión. Por ejemplo, para que veáis un ejemplo de lo que implica que se pierde sí o sí irremediablemente. Y es, en este caso, de estos mapas, para que veáis, por ejemplo, cómo se queda. Si veis. Por suerte estos, como son pequeños mapitas de planimetría en escala, que son para delimitaciones sencillamente de los terrenos, de los términos, que cumplen la línea, término tal, término cual, pasada por este grado, este ángulo tal, por eso vale, no se pierde mucha información, como veis. Pero sí pasa con muchísimos textos, que está totalmente escrito, y media página se la congelaba, y ya no la recuperarás jamás, y se perdió para siempre. Está a escala, parece ser, sí, aunque, sí, aunque no lo ponga. Es 1-2000, no, sí, escala de 1-2000. Ah, 1-2000. Sí. Escala de 1-2000, sí. Aquí tenéis ejemplos de lo que puede pasar. De que queda con un estado que da penita verlo, pero hasta un punto que da miedo. Y accedemos a un archivo histórico, que es un archivo cuya función es la custodia y conservación de los documentos calificados y conservados permanentemente. Su finalidad es rescatar, clasificar, conservar, catalogar, custodiar y poner a disposición para la consulta pública la documentación de carácter archivista del patrimonio documental. Y esto es lo que hemos visto hoy.